Cuando proyecto alimentadores, los conductores, hay una... Bueno, no es que sea un error, es que a veces se da una vuelta muy larga seleccionando a partir de la fórmula de la caída de tensión. Que lo que hacen es la fórmula de caída de tensión. La trifásica es raíz de 3 por la corriente, por el largo, por la resistividad del conductor, dividido la sección del conductor. Entonces, a veces dicen, ya voy a seleccionar la sección de mi conductor y salgo de esta fórmula. Y determino acá primero. Entonces muchas veces cuando tengo distancias muy acotadas me dan secciones de, no sé, 1 milímetro cuadrado. ¿Sí? Por cálculo me da eso. Pero en realidad pierdo de vista enseguida la exigencia normativa. Entonces la recomendación es no desarrollarlo desde ese punto de vista. Selecciono mi conductor, ¿ya? Dependiendo ahí las condiciones de uso. Por ejemplo, ya pensemos en ese conductor RBK, lo voy a utilizar como alimentador. Luego voy a la tabla acá y me fijo aquí arriba y tengo que buscar donde sabe el conductor que estoy utilizando. Entonces esta tabla, que es la 4.4, ahí aparece RBK. ¿Ya? Veo el método de montaje. Entonces, por ejemplo, pienso en un montaje en escalerilla, que sería F, o subterráneo de 1, y veo mi conductor con respecto a la capacidad. Entonces, si yo tengo que conocer la corriente de mi circuito, lo determino por la potencia, y si es trifásico, raíz de 3, por el voltaje y por el factor de potencia. Supongamos que tengo 28 amperes, ¿ya? Que es el factor a partir de mi potencia. Veo el conductor, si es un alimentador, mínimo 4 milímetros. Si es subalimentador, mínimo 2,5. Entonces tengo 28. Voy acá, si es alimentador, mínimo 4 milímetros, veo el método de montaje y me soporta 42 amperes. Entonces podría ocupar ese conductor como alimentador. Si esa es la corriente de mi circuito, la corriente del conductor, para diseñar el conductor, tiene que ser la corriente del circuito por 1,25. Los conductores, los alimentadores tienen que tener esa altura del 25%. Va a ser los 28 por 1,25 y eso me va a dar 35 y algo. 35. Entonces, eso es lo que tiene que soportar como mínimo mi circuito. Entonces acá tengo un conductor de 40 amperes. Y uno de los detalles que siempre tengo que tener presente cuando proyecto cualquier elemento en una instalación es que la protección que tengo a agua arriba me limita todos los elementos hacia abajo. Entonces, si yo tengo una protección de 40 amperes, el conductor debe soportar esa corriente y los artefactos también tienen que soportar esa corriente. Cuando hablamos de artefactos estamos hablando de los enchufes, de los interruptores. Entonces por eso se les dice, cuando proyectan circuitos luminarias, no se pasen los 10 amperes, porque el interruptor me soporta 10 amperes. ¿Sí? ¿Podría hacer una instalación mayor? Sí, podría proyectar un circuito de luminarias con 20 amperes, pero mi interruptor tiene que soportar esos 20 amperes. Ahora, no es funcional hacerlo así. Porque van a tener que buscar interruptores que son interruptores industriales y en la oficina nos va a colocar un selector. ¿Sí? Va a colocar interruptores domiciliarios que soportan diámetro. Pero cuando uno, disculpe, una bodega que tiene que encenderse toda a la misma vez, ¿cierto? Y tenéis 30 luminarias. Y esas luminarias también se les puede instalar un contactor controlado con un interruptor por un... Podría ser una
lógica, pero mi elemento de comando, que sería el contactor, tiene que soportar eso. Un teleprompter. ¿Sí? Pero tiene que soportar la protección, porque todos los elementos que están abajo de la protección tienen que soportar esa corriente, como mínimo. ¿Sí? Entonces esa es la clave. ¿Sí? Porque si yo proyecto acá un elemento que soporta 20 amperes y mi protección es de 40, No, me va se va a fundir y no. mi elemento antes que actúe la protección. Entonces estoy generando una instalación que no es segura. ¿Sí? Entonces en eso hay que tener cuidado. Entonces acá, si mi conductor, por lo que es conductor, si pensamos en que es de 40 amperes y tengo acá que el de 4 llega a 42, no le estoy aplicando la holgura del 25% al conductor. Entonces debería pensar en un conductor que me soporte los 50 con diablo doble eje, o de 6 me va a soportar los 55. Yo pensaría primero en este, en el de 6 milímetros cuadrados. Y aquí es donde vienen dos verificaciones que tengo que hacer. Entonces la primera verificación, si yo estoy proyectando el de 6 milímetros cuadrados, RBK, que soporta 55 nominal. Entonces tengo que aplicar los factores de corrección, factor de corrección por el número de conductores y factores de corrección por la temperatura. Entonces mi corriente del conductor, que es la nominal, al aplicar esos factores de corrección me va a dar una corriente del conductor que va a ser la real, como de transporte. Entonces esos factores de corrección los encontramos acá. Factores de corrección, de que hay algo que siempre genera duda o algunos errores en algunos casos, que en los circuitos de trifásicos tienden a aplicar el 0,8 cuando no es necesario aplicarlo. ¿Ya? Porque en el punto anterior, ahí me señala, cuando aplicarlo me dice, si el número de conductores activos colocados en un ducto, en el mismo ducto, el mismo ducto o cable excede de 3, se deberá disminuir la capacidad de transporte de corriente, que es mi corriente nominal, los 55, de cada uno de los conductores individuales de acuerdo con el factor de corrección Fn indicado en la tabla. Entonces, si paso de los 3, tengo que aplicar esa corrección. Pero en este segundo párrafo me dice, en caso de circuitos trifásicos, no se considerará el neutro como cuarto conductor y el conductor de tierra o de tierra de protección en ningún caso se debe considerar. Entonces, si tengo un alimentador que son 5 conductores, yo tengo que considerar las fases solamente. Entonces tengo 3 conductores y no tengo que aplicar ese factor de corrección de 0,8. Tengan mucho cuidado con eso porque hay hasta video explicando que aplique el No sé si 0,8. considera el 1,45. No, acá que ya le apliqué el 1,25 cuando seleccioné el conductor. ¿Sí? Acá estoy diciendo, mi conductor soporta 55. Si va por un ducto y pasan más de 3 conductores activos, tengo que aplicar un factor de corrección. ¿Sí? Entonces, los 55, que es lo nominal que puede transportar, lo tendría que multiplicar por 1. ¿Sí? Porque no tengo factor de corrección por cantidad de conductores. ¿Cuándo se podría aplicar? En circuitos monofásicos que tenga fase, neutro y los retornos que anden dando vuelta por ahí. Y si ahí supero más de 3 conductores, tengo que aplicar un factor de corrección por la cantidad de conductores. En trifásico es muy difícil que eso suceda, ¿ya? Porque es en ducto y además la normativa dice que por un ducto puede pasar los conductores de un solo circuito. Entonces por un ducto no pueden pasar conductores de circuitos distintos. ¿Ya? Entonces el trifásico es difícil que pase. Y el otro que tengo que aplicar es con respecto a la temperatura de trabajo. Nosotros tenemos acá RBK, método de montaje que estemos F. utilizando. F. El F Más abajo, años, la otra. y no lo tengo. Ahí con respecto a la de igual acá de 1.
subterráneo. No, acá debería ser E o F, en escalerilla. No parece el F, voy a ver bien. Pero si fuese F, lo consideraría que el E es en escalerilla, pero con cordones, y el F es en escalerilla, pero con monoconductores. Bueno, veo la temperatura de trabajo del sector, de la zona, y aplico un factor de corrección. Entonces, si estuviese trabajando alrededor de 36 a 40, debería aplicar un factor de 0,91. Entonces, 0,91. 0,55 por 0,91 a dar 50,05. Y aquí viene mi primera verificación. Esa corriente es mayor a la de mi conductor, a la de mi protección. Si es sí, puedo seguir trabajando con ese conductor. Si es no, tengo que cambiar el conductor, la sección del conductor. ¿Sí? Porque estaría, si por ese motivo aplico los factores de corrección y me da 36,5, quedé bajo eso. ¿Sí? Entonces tendría que cambiar la sección del conductor. ¿Este tiende a bajar? Bajo, sí. O sea, en realidad, si paso por un sector que hay menor temperatura, podría subir. Por ejemplo, si trabajo en un sector que siempre hay una temperatura ambiente entre 5 a 10 grados, aumentaría la capacidad de transporte. Yo normalmente no considero cuando me aumenta la capacidad de transporte. Lo dejo en 1, ¿no? Sí, pero ese es más criterio de diseño que normativo. Pero sí en sectores, por ejemplo, cuando pasan tuberías por sectores donde hay caldera o la zona de trabajo adquiere mucha temperatura, hay que considerarlo. Entonces, lo nominal que transportaba el conductor, que son los 55, en realidad va a transportar 50. Y eso es lo que comparó acá. Es la primera verificación. Y la segunda verificación, ahí es donde aparece mi caída de tensión. Si te fijas en el conductor, yo no empecé con la caída de tensión. Yo empiezo seleccionándolo por tablas. La tabla me dice, este es el que puedo utilizar. Y después voy verificando. Si no me cumple, cambio el conductor. ¿Sí? Y de esa forma es más rápido. Y la caída de tensión sería la raíz de 3 por el largo. Tengo un largo, voy a considerar 50 metros. Por la corriente. Aquí hay otro detalle. Supongamos que la corriente del circuito son 32 amperes. Y proyecté eso. ¿Con cuál corriente trabajar? Con los 40. ¿Sí? Normalmente cuando uno proyecta la caída de tensión, a veces se calcula con los 32. No está mal calcularlo con los 32, pero la normativa habla que es la corriente nominal del circuito. Pero idealmente uno debería proyectar con la protección que está abajo arriba, porque así queda un alimentador, o sea, un circuito mucho más robusto. Que en el tiempo, si bien ahora estamos proyectando 32, pero en el tiempo podrían llegar a los 40 amperes. Entonces, prefiero que mi alimentador quede dimensionado para la peor condición. Y eso va a pasar cuando hagamos el tema de la selectividad. ¿Usted está un poco Claro. aquí? O sea, después cuando hagamos la selectividad, lo ideal es no cambiar eso. Porque si lo cambio, tengo que volver a verificar esto. Entonces, los 40, la resistividad, hoy lo calculé. 1 partido por 56 es la resistividad del cobre a 20 grados. 0,018. ¿Sí? Entonces, sí, 0,018. Pero a los 20 grados 0,017 o 8. Entonces este valor es un poco más exacto. Y lo rendí el 56 más que el 0,0. ¿Y el aluminio, cuánto? ¿Ah? ¿El aluminio? Es 0,022, pero 63, 62 parece que se utiliza. No lo tengo así como tan presente. Y la sección, los 0. Entonces ahora vemos la caída de tensión. 23 por 50 por 40, 56 por los 0. Me da 10,2. Y tenemos un 3%, que son 11,4. Mi caída de tensión no debe ser mayor a eso. Entonces estoy cumpliendo. ¿Sí? Estoy cumpliendo en la peor condición.
cuando está a 40 amperes el circuito. Entonces, como estoy en la peor condición, podríamos utilizar ese conductor. Ahora, ¿qué podría pasar? Voy a aumentar acá y coloco 150 metros. Estoy exagerando ahí. Entonces ahí, si fuese 150 metros, tendría una caída de tensión de 30,9. Ahí ya lo cumple. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esa sección la tengo que subir. ¿Sí? El tema de hacerlo de esta manera es que yo utilizo estas fórmulas para verificar lo que estoy proyectando. No empiezo desde la caída de tensión, porque cuando empiezo de la caída de tensión, si mi alimentador o mi conductor es de una distancia menor a los 50, menor a los 60 metros, me va a dar una sección que no es normativa, que incluso el conductor me va a decir, ocupa un conductor de 1,5 milímetros cuadrados. ¿Sí? Primero que nada tiene que cumplir la corriente. Claro, entonces yo hago el ejercicio al revés. Desde ahí. Yo digo, ya, ¿qué corriente tengo? Busco el conductor por tabla, por normativa, veo el conductor, método de montaje y después verifico con los factores de corrección, si cumple, ya, muy bien. Si después veo con la caída de tensión, si cumple, estoy bien con el conductor. Si no cumple, me tengo que devolver y cambiar el conductor. ¿Sí? De esa forma, creo que es un poco más orgánico para analizarlo, ¿ya? En vez de empezar con la caída de tensión. Empieza ahí. Sí.